Muy buenas, que Dios os bendiga muchísimo. Quiero bendecir a todas aquellas personas que nos estén sintonizando en este momento de España y sobre todo fuera de España, que esto lo digo porque soy consciente de que mucha audiencia que me sigue a través de las redes sociales es gente de otros países con una pasión por la palabra increíble, gente que me escribe de Pensilvania, en Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, México, Argentina. Hay un montón de países que me escriben, hermanos y hermanas, y la verdad, para mí esto es un milagro, el poder llegar desde este pequeño rincón de mi habitación, llegar a lugares donde físicamente yo seguramente no llegaré nunca. Y la verdad que para mí ese es el milagro y esa es mi bendición de llevar la palabra a lugares remotos. Me alegro de iniciar un seminario virtual y sobre todo ser este el primero a nivel virtual, sobre todo en esta temática tan importante como es la hermenéutica. Era un profundo deseo en mi corazón el que yo tenía hace mucho tiempo, el compartir este tema. Y bueno, los que me siguen a través de las redes ya saben la manera en que yo enseño. Yo no soy un catedrático de las Escrituras, ni mucho menos, sino que intento llevar la Biblia de una manera sencilla. Me gusta interpretar lo interpretado, lo más sencillo posible para que todo el mundo pueda entenderlo, porque yo digo que el éxito de un conferencista, un predicador, un maestro, es que la gente le entienda. Si la gente es capaz de entender lo que nosotros transmitimos como predicadores, maestros, ese es el éxito y una bendición, entenderlo. Y en la sencillez está la grandeza y el entendimiento. Así que bienvenidos a todos a este seminario virtual, seminario con una temática preciosa como es la hermenéutica. Así que yo no voy a cansaros más. Hoy vamos a dar una breve introducción de este tema e iremos anunciando cuando compartimos las próximas clases, ¿de acuerdo? Tengo mi cámara aquí, pero tengo mis notas en el ordenador, así que yo voy a estar mirando las notas porque este es un tema que requiere de ir mirando. Son mis notas personales que las van a ver conmigo a través de la pantalla, pero quería decirles esto, que yo voy a estar mirando a la pantalla del ordenador. Ustedes también lo que yo veo lo van a ver ustedes. De vez en cuando pues volveré mi mirada a la cámara y me dirigiré a ustedes cuando quizá quiera desarrollar algo fuera de las notas. Así que bienvenidos a todos. Vamos a hacer una pequeña oración y comenzamos, ¿de acuerdo? Señor, te doy gracias por la oportunidad que tú me has dado, Señor. Gracias por el deseo, el profundo deseo que has despertado en mucha gente en diferentes lugares del mundo. Un deseo profundo por tu palabra, Señor. Queremos encomendarnos a tu cuidado, a la providencia de tu Espíritu Santo. Te pido que me ayudes, Señor, a poder explicar tu palabra con denuedo, con sencillez y con tu respaldo. Creemos que nada podemos recibir si no lo recibimos de ti primero. Ayúdame en este día, Señor, a serte útil y que todo lo que esté atesorado en la eternidad de tu amor tome lugar, Señor. Muchas gracias por permitirme iniciar este seminario. A ti te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza.
Gracias por todos aquellos que estén conectados y los que vean este vídeo. Da igual el lugar y da igual el momento. Bendícelos, Señor. Acércanos a tu palabra y muéstranos las riquezas que hay en ella. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir directamente ahí estamos. Lo que están viendo en pantalla son mis notas personales, ¿de acuerdo? Son mis notas personales y de vez en cuando, pues a lo mejor salgo de las notas para comprobar que la grabación va todo correcto, ¿de acuerdo? Así que si de vez en cuando hago ese cambio, es para ir comprobando que el tema de la grabación y de la transmisión está todo correcto. Como ven ahí, hermenéutica bíblica, vamos a hablar de hermenéutica bíblica, porque la hermenéutica se puede aplicar a diferentes conocimientos, porque hermenéutica, ahora vamos a ver la definición de la palabra, se puede aplicar a varias cosas, pero en este caso vamos a usar la hermenéutica bíblica, la hermenéutica a la Biblia, de ahí que sea hermenéutica bíblica. Así que antes de comenzar vamos a estar explicando lo que es esto es una introducción, ¿de acuerdo? Vamos a ver para entrada, vamos a explicar lo que es la palabra hermenéutica para ponernos en contexto. Y así que si están ahí en la pantalla podrán ver la palabra hermenéutica se deriva de la palabra griega hermeneo, que significa explicar, significa interpretar. O sea, básicamente lo que es la hermenéutica es eso, es el arte de explicar las escrituras. La hermenéutica bíblica es el arte de interpretar las escrituras, es el arte de saber explicar las escrituras. Una palabra muy cercana que se entrelaza con la hermenéutica, que no es precisamente hermenéutica, es la exégesis. La palabra exégesis tiene la idea de extraer. La hermenéutica tiene la idea de interpretar, de explicar. Pero sin embargo, la exégesis tiene la idea de extraer. Y eso ya es más profundo incluso que la propia hermenéutica, porque cuando hablamos de una exégesis de un texto bíblico, la hermenéutica, digamos, que es la herramienta que se usa para luego desarrollar la exégesis. Es decir, la hermenéutica, que es el arte de interpretar las escrituras, para interpretar las escrituras tenemos que tomar la exégesis, que es extraer un texto, extraer una palabra, extraer una idea y extraer una serie de elementos para poder entender las sagradas escrituras en su profundidad y en su contexto. Así que es muy importante el tema de la hermenéutica, porque la exégesis se puede realizar cuando se aplican las normas de la hermenéutica. La hermenéutica tiene unas normas y unas pautas a seguir, que eso es lo que vamos a ver en este seminario, que cuando nosotros desarrollamos esas normas que la hermenéutica aplica, podemos usar o disfrutar de una exégesis, de una extracción del pasaje bíblico, y es ahí donde la Biblia se vuelve más enriquecedora de lo que realmente creíamos. Se puede leer la Biblia, y la Biblia en sí
Es un libro pues que te va a enriquecer. Pero cuando hablamos de aplicar la hermenéutica, cuando hablamos de aplicar esas normas tan maravillosas, cuando nos introducimos con la exégesis, que es extraer la verdad del texto, y no una eisegesis, que es intentar hacer que el texto diga lo que yo quiero que diga. Y eso ya es diferente. De ahí que provengan tantas falsas doctrinas, enseñanzas, equivocaciones. Es intentar forzar al texto, hacerle decir algo que realmente yo quiero que diga. Es aplicar la mente humana a las sagradas escrituras. Pero eso está lejos de la hermenéutica bíblica. La hermenéutica nos va a ayudar a interpretar un texto, un pasaje, como realmente se tiene que interpretar para que se entienda como verdaderamente se tiene que entender. Así que hay algunos datos que yo quiero darles acerca de la Biblia. La Biblia es una colección de 66 libros escritos por más de 40 autores diferentes en un periodo de 1500 años. El Nuevo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, a diferencia que fueron... Cuando hablamos del Nuevo o del Antiguo Testamento, tomamos desde Génesis hasta Malaquías, que es el último libro del Nuevo Testamento, y luego tras Malaquías ya vendría Mateo, que en Mateo pues le dan el cómputo del Nuevo Testamento, que bueno, cuando lleguemos a los evangelios daremos datos acerca de eso. Se divide entre Nuevo y Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento sería desde Mateo hasta Apocalipsis. Un cómputo en total de 66 libros, 49 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo, escritos por más de 40 autores diferentes en un periodo de 1500 años. Tomando en cuenta el número de los autores y la gran variedad del escenario, culturas, dialectos y tiempos, pensaríamos que la Biblia sería un revoltijo de ideas llena de contradicciones. Sin embargo, la Biblia tiene la unidad increíble en su mensaje, lo que es un argumento poderoso a favor de la naturaleza divina. La Biblia es un libro antiguo y ninguno de los manuscritos originales existe hoy día, solamente permanecen copias. Verán, 40 autores diferentes, 40 mentes distintas, un periodo de 1500 años, y la Biblia tiene un solo tema. Quita un libro de las Sagradas Escrituras, quita un libro de la Biblia, y es como una montaña de manzanas, quitas la del medio y se derrumban todas. La Biblia tiene un solo tema. Hay un tema central que desarrollaremos un mensaje para hablar de ese tema central, que ese es el plan divino que Dios tiene y que mostró a los hombres, que es el plan de la redención. Es un único plan donde la Biblia casa como piezas de un puzzle para formar una maravillosa imagen. Se dice que un día se le dijo a un bibliotecario que le diera 4 libros diferentes de 4 autores distintos que no se conocieran entre ellos en un periodo de 150 años y que sus 4 libros se encajaran como un puzzle, que hablaran de esa misma temática, que sin el otro, es decir, que los 4 libros fueran una unidad perfecta, que si quitas uno de ellos desbaratas completamente el mensaje central de esos 4 autores, y el bibliotecario
con más de 40 años en experiencia, dijo que no había nada en el mundo, no existía semejante obra. Entonces aquel hombre que le planteó esa fórmula, el bibliotecario, le dijo, bueno, pues existe un libro con 66 libros, escritos por más de 40 autores diferentes, en un periodo de 1500 años, que habla de un solo tema, y ese libro se llama la Biblia. La Biblia es un libro completamente maravilloso. La Biblia, como vamos a ir viendo, la Biblia es un milagro. Me dirán, bueno, pero hoy día no tenemos el original, porque si me dices que la Biblia fue escrita en hebreo, fue escrita en arameo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, luego están los dialectos griegos, no tenemos el escrito propio original, lo que hallamos son copias. ¿Cómo podemos demostrar que esto que yo tengo en mis manos, que aunque no sea el original, los 5 primeros libros de la Biblia los escribió Moisés, Moisés a mí no me los dio y yo tengo el original en mi casa, ¿cómo puedo saber que esto, donde ha sido traducido a tantos idiomas, y he aquí el dato, a cuántos idiomas se ha traducido la Biblia? Un dato, actualmente hay 7.378 idiomas vivos en el mundo. A partir del 2021, la Biblia completa ha sido traducido, atención, a 717 idiomas. El Nuevo Testamento se ha traducido a 1.582 idiomas y porciones de la Biblia se han traducido a 1.196 idiomas adicionales. Entre idiomas y dialectos, imagínate, es increíble a cuántos idiomas y dialectos se ha traducido la Biblia. Y claro, al ser la Biblia un libro y haber sido traducido a tantos idiomas, no deja de ser, y esto es muy importante, no deja de ser un libro sujeto a errores humanos. Al haber sido traducido del hebreo al griego, del griego al otro idioma, de otro idioma al otro idioma, hasta que ha llegado, por ejemplo, al idioma que hoy yo la uso, que es el castellano. A este idioma ha pasado por tantísimas mentes. Al ser un libro, son 66 libros, pero se habla como la unidad libros, la unidad de libros. Se habla de un solo libro, que es la Biblia. Al haber sido traducido tantas veces, la Biblia está sujeto a lo que está sujeto cualquier otro libro, que son a los errores humanos. Y cuando digo errores humanos, no me estoy refiriendo a errores divinos. Yo no me estoy refiriendo a que Dios se equivocó. Me estoy refiriendo a que los hombres nos equivocamos. Explicaremos cómo funciona la inspiración divina. A lo largo de este seminario explicaremos por qué hay versículos en la Biblia, como por ejemplo, hay un texto en la Biblia que dice que Él no es hombre para que se arrepienta. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y hay un texto en Génesis que dice: se arrepintió Jehová de haber hecho el mal. Entonces, ¿cómo puedo yo entender eso? Claro, lo entendemos cuando nos damos cuenta que la Biblia, al ser un libro, cuando queremos aplicar una hermenéutica para poder explicar esos ciertos problemas, nos damos cuenta que la Biblia está sujeto a lo que está sujeto pues cualquier libro escrito por hombres, y son errores humanos. Ahora, pero eso
que haya errores humanos, ¿a Dios no le perturba? No, para nada. A Dios no le perturba. De hecho, ya Pedro, inspirado por Dios, como daremos detalles acerca de la inspiración, mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahí la palabra leche tiene que ver con la palabra. O sea, tiene que ver con esto, con lo que estamos trabajando. Y ahí dice, desead la leche, y cita, no adulterada. Luego veremos que el mismo Pedro, en su carta, diría que han intentado torcer las escrituras, que han intentado cambiar las escrituras. De ahí que haya textos como el que añada y el que quite sea anatema, sea maldito. Que nadie quite las palabras de esta profecía, que nadie añada. ¿Por qué? Porque sabía Dios que se iban a cometer esos errores humanos, que iban a intentar torcer las Sagradas Escrituras para que la Biblia diga algo que realmente quiero que diga para mi propio beneficio. De ahí que en nombre de Dios, tomando textos de la Biblia, se llevara a cabo la Inquisición y en nombre de Dios se asesinó a gente. Eso no tiene razón bíblica. No sé si estoy siendo claro en el concepto que les quiero llegar a entender. Así que para empezar la hermenéutica vamos a hablar de un texto inicial. El texto inicial que vamos a usar. Lean conmigo Nehemías capítulo 8, verso 1 en adelante. Dice la Biblia, y se juntó el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían, atención, entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro, delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. ¿Qué significa? Así sea, así es. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acún, Sebatai, Adonías, Masías, Kelita, Zarías, Jozabel, Anán, Pelaían, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la escritura. Ya en tiempos de Esdras,
el sacerdote Esdras y sus ayudantes tenían como fin y como propósito el verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios, cita claramente. Por eso yo quiero que todo cristiano, sea predicador o no, conferencista o no, maestro o no, cada creyente debería tener un curso de hermenéutica. Por eso yo les invito a que nos sigan este seminario virtual de hermenéutica. ¿Por qué? Para poder entender la Biblia claramente. Lo que Dios dijo claramente. Y fíjate, y ponían sentido. Eso es lo que vamos a intentar hacer, poner sentido a las cosas, poner sentido a un pasaje, poner sentido a una frase, poner sentido a un problema bíblico, poner sentido. De eso se trata, de poner sentido, de modo que entendiesen la Escritura. Porque de nada sirve leer un pasaje bíblico 100 veces si luego me quedo igual. Lo he leído y ya está, pero no entiendo nada. Por eso yo digo que el éxito de un predicador siempre está en que le entiendan. Porque al transmitir la Biblia, la gente tiene que entender la Biblia. Y no podemos llevar la Biblia a personas de una manera tan sumamente, no sé cómo lo diría, como si fuera algo muy especial al alcance de solamente unos poquitos. No, la Biblia realmente es un libro sencillo. Y encontramos que es un libro sencillo cuando tomamos las herramientas de la hermenéutica. Fíjate lo que dijo este hombre, Andrés Costovani. Dijo, no es necesario saberlo todo, sino entenderlo todo. O sea, la hermenéutica no enseña que vas a saber toda la Biblia de memoria. Yo no me sé. Yo creo que, no sé, yo creo que no hay nadie que se sepa la Biblia de memoria. O sea, la cuestión no es saberlo todo, sino entenderlo todo. ¿Y cómo arreglamos esa frase? No es saberlo todo, sino entenderlo todo. Porque cuando la Biblia, si por ejemplo quieres enriquecerte con una parte de la Biblia, cogemos el libro de Proverbios, pues nos centramos, queremos entender los proverbios. Ya el libro de Proverbios te dice para qué fue escrito en el primer capítulo. Cuando quieres entender cómo Dios, por medio de milagros, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, por qué le sacó y qué métodos usó, no es necesario saber Apocalipsis para entender eso, porque eso está en el Antiguo Testamento y está en el Éxodo. Entonces, yo entiendo así esa frase. No es necesario para hablar de Jesús, de algo que hace específico, no es necesario saber el Apocalipsis o saber Daniel. O sea, la cuestión es que cuando quieras saber algo, te centres en ese tema. Cuando termines, vas a otro. El problema a veces de encontrar ciertas contradicciones es mezclar 20 temas para entender una sola cosa. Lo mejor es que cuando quieres entender algo, pues entiendes algo. Cuando, por ejemplo, un ejemplo, si yo quiero demostrar una profecía de que el Mesías vendría de la tribu de Judá, para yo poder comprender, entender que esa profecía ha sido cumplida, solamente me tengo que ir a Mateo capítulo 1 y leer la genealogía, que empieza desde Abraham, el nacimiento del pueblo de Israel, de los judíos, y llega directamente hasta demostrar que la profecía que se había dicho en el Antiguo Testamento, que de Judá, de una de las 12 tribus de Israel, concretamente de Judá, vendría el legislador, vendría el Salvador,
Pues para entender eso únicamente necesito Mateo capítulo 1. No necesito el resto de la Biblia. No sé si estoy siendo claro. Entonces, a veces queremos... Me pongo a estudiar la Biblia y venga ya, tengo que saberlo todo. No. Si la Biblia es un libro para estudiarlo con paciencia, hay que dedicarle tiempo. Mira lo que dijo Aristóteles: enseñar es la forma más pura de entender. Por eso quiero transmitir hermenéutica, para que puedas enseñar a otros, porque enseñando es la manera más pura de que uno mismo, tanto el que lo enseña como el que recibe, tanto el escritor como el destinatario, lo entiendan. Eso es lo más enriquecedor de todo. Voy a estar mirando el tiempo porque tampoco quiero hacer las clases muy largas. Vamos a dar este dato y vamos a ir cerrando, que como introducción ya está bien. Fijaros la pregunta: ¿los escritores, los que escribieron la Biblia, contaron la verdad? Vamos a resolver. Gracias a la mano de Dios y a la devoción de los antiguos copistas de las Escrituras, tenemos plena seguridad que la Biblia que tenemos hoy día representa confiablemente lo que los autores escribieron originalmente. La hermenéutica nos va a demostrar que eso es así. ¿Cómo sabemos que los que escribieron la Biblia no se inventaron las historias? Fíjate cuál es el paso inicial para entender eso. Paso inicial: cuando un libro, un manuscrito, un documento relata acontecimientos, dichos acontecimientos pertenecen al pasado. Lo cual, ¿cuál es el paso inicial para comprobar la veracidad de dicho documento? Es decir, si yo tengo un documento, y en este caso vamos a poner un documento histórico, un documento, ¿cómo puedo yo demostrar que George Washington existió? Bueno, o en España, ¿cómo puedo comprobar que alguien que no haya visto con mis ojos que existió? ¿Cómo demuestro que George Washington existió? Está diciendo, bueno, estamos hablando de alguien que fue muy referente. Sí, vale, pero ¿cómo lo demuestro? Bueno, los libros de historia. Bien, maravilloso. O sea, la historia es una prueba para demostrar la veracidad de alguien. Porque toda información de tercera es una cuestión de fe. ¿Quién me puede a mí demostrar que el Apolo alunizó en la luna? ¿Quién me lo puede demostrar? Si es que acaso llegaron, que eso es una cuestión de fe, por lo menos para mí, y para... Si llegaron a la luna, los únicos que pueden demostrarlo fueron quien estuvo allí, quien pisó la luna, aquellos que alunizaron. Ellos podrían demostrarlo. Todos los demás es cuestión de fe, porque es una información de tercera. De hecho, se dice que cuando supuestamente fueron a alunizar, se apagaron las transmisiones, y cuando se volvieron a encender ya había alunizado. Es una información. Sí, pero es que en la televisión. Sí, pero es que no estuviste ahí. Sí, pero es que lo decían en la televisión. Sí, pero también las transmisiones se apagaron, y cuando se encendieron ya estaba el Apolo allí. Sí, pero es que en la NASA. Muy bien, maravilloso. Pero si la cuestión no es esa. La cuestión es, la realidad es que lo que estás creyendo es una información de tercera, por lo tanto es una cuestión de fe. Porque no lo has visto, no lo has comprobado, no has estado allí. ¿Cómo podemos demostrar que algo es verídico? Comprobando la historia. Hay tres categorías, tres elementos fundamentales, que son los pasos iniciales para responder a esa pregunta. ¿Dijeron la verdad?
Número 1 tiene que ver con, hablando de históricamente, número 1, informes de testigos. Número 2, testimonios escritos. Y número 3, artefactos físicos. Cuando a nivel histórico existen estos 3 elementos: informe de testigos, testimonio escrito y artefactos físicos, se convierte en una prueba histórica. Aunque yo no haya estado allí, no haya sido involucrado en ello, teniendo estos 3 elementos, se convierten en una prueba histórica. Yo no he conocido a George Washington. Yo no he tenido el placer de sentarme con él a cenar. Pero la información de testigos que sí le conocieron, los testimonios escritos de quién era él y qué hizo en Estados Unidos, y los artefactos físicos demuestran históricamente que George Washington existió. ¿Cómo podemos comprobar que lo que escribieron la Biblia no se inventaron las historias? Si hay una invención de historias, no debería haber informe de testigos, no debería haber testimonios escritos, no deberían haber artefactos físicos, o sea, elementos. No debería haber estas 3 reglas importantes de la historia, no deberían jugar en el papel de los copistas de la Biblia, de los que escribieron la Biblia. Todo esto debería ir en contra de ellos, debería contradecirles. Vamos a ver si es que estos elementos históricos contradicen a los autores o no. Número 1, informe de testigos. Podemos estar seguros que las historias que describen son ciertas, porque tanto el autor como los testigos fueron lo que se denominan como testigos oculares. Y ahora voy a dar un dato. Si los autores hubieran mentido, los testigos lo hubieran denunciado. Pero incluso, para más veracidad de los acontecimientos, fueron testigos oculares, ellos fueron claves. O sea, cuando, por ejemplo, Jesús reprende a los fariseos, o sana a un ciego, o sana a un paralítico. O sea, ahí no solamente está involucrado el Jesús que realiza todo eso, sino, por ejemplo, cuando lo leemos en Lucas está involucrado, que es el que escribe. ¿Qué gana Lucas? Mira, hay un momento en este seminario donde hablamos lo que se necesitaba para escribir un documento. Hoy día a mí no me cuesta nada sino solamente tiempo y dar a una tecla. Escribir un documento era un valor tan alto que únicamente personas ricas, o si no son ricas, por lo menos que tuvieran mucho dinero y mucho respaldo, podían escribir un documento. Porque no era papel, eran papiros. Se necesitaba un trabajo, un dinero que invertir, un tiempo que invertir, parte de tu vida. O sea, no es que se escribía ahora, se coge un boli y un papel y se escribía, no funcionaba así. No cualquiera escribía un documento. O sea, escribir un documento en papiro se requiere de mucho tiempo, de mucha influencia, se requiere de mucho respeto en la comunidad, se requiere de mucho dinero. No todos invertían su dinero, su tiempo y su reputación para escribir un documento. Y sobre todo un documento cuando encima no hablas de ti. Hablando de otros. De lo que otro hizo. Y pusiendo a testigos. Gente, porque la Biblia cita nombres. Y Jesús fue a la casa de Lázaro. Y Marta y María eran sus hermanas. Menciona personas. Gente enferma, gente que había estado endemoniada. Gente que, como cuando llegó a Gadara y había allí un endemoniado, que
la región de Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades griegas que eran testigos de quién era esa persona. Eran gente pública, que las conocían, que no eran desconocidos. Por eso tanto el autor como los testigos fueron claves para, número 1, informe de testigos. Mira lo que dice Lucas, capítulo 1, verso 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las historias de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio la vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia las cosas que desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El documento a Lucas, el Evangelio según Lucas, se escribió para un tal Teófilo, para escribirle en orden las cosas, las historias que contaban, que cita él, son ciertísimas, y ya te lo digo yo que lo he investigado todo con diligencia. Y Lucas no era un cualquiera, no, Lucas era un hombre culto, de hecho era médico, se puede demostrar en el Evangelio de Lucas, como habla acerca de las agujas, y hay datos donde se puede demostrar que Lucas era médico. Y en el Nuevo Testamento también hay textos bíblicos. Y Lucas escribió a Teófilo. El Evangelio de Lucas se llevó al mundo griego. Y los griegos no han sido torpes, cuna de pensadores, donde presenta a Cristo como el Hijo del Hombre perfecto, sin tacha, sin errores. Y él lo investigó con diligencia. Número 1, testigos. Número 2, testimonio escrito. En la mayoría de ocasiones, aunque fueran involucradas personas, el autor contó su propia experiencia personal. No había necesidad de informes de testigos, ya que lo que vivieron, lo vivieron personalmente. Por ejemplo, Lucas investigó, pero mira Juan, primera de Juan capítulo 1, verso 1, lo que desde el principio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos, ya el texto se está involucrando él, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Estamos hablando de que fueron involucrados. Juan fue involucrado. Él no cuenta, no está escribiendo lo que le contaron, sino lo que él vivió en propia persona. Informe de testigos. Era número 1, aquí lo tenemos las reglas. Número 1, informe de testigos. Número 2, testimonio escrito. Número 3, artefactos físicos. La arqueología se define como la ciencia que estudia, describe e interpreta las civilizaciones antiguas a través de documentos, las obras de arte, los utensilios, los documentos que de ellas se han conservado hasta la actualidad. Vamos a ver dónde tengo yo. A ver ustedes ahí. ¿Ven eso?
Una imagen que habla por sí misma. La Biblia arqueológica. Mira cómo la tengo yo ya. Esta es la Biblia arqueológica. Hemos dicho que informe de testigos, testimonio en primera persona, artefactos físicos. Esto daría para un seminario completo de muchas semanas. Hay tantas pruebas arqueológicas que muestran la veracidad de las Sagradas Escrituras que se ha llegado a escribir una Biblia que lo han tenido que llamar la Biblia arqueológica, de tantas y tantas pruebas que hay a nivel histórico y a nivel arqueológico. Creo que una imagen dice más que 1000 palabras. ¿Cómo se puede comprobar que lo que los autores dijeron no se lo inventaron? La historia. Como demostramos cualquier documento. Ve a la Biblia como un documento que quieres comprobar si es real. Una de las reglas es comprobando la historia. Para comprobar la historia se requiere de esos 3 elementos. Si confortan esos 3 elementos, se considera prueba histórica. Así que si no tomamos en cuenta que la información de testigos, que los testigos presenciales, testimonio personal y los artefactos físicos, si no los tomamos en cuenta para mostrar la veracidad de la Biblia, tiren todos los libros de historia, porque para ellos tampoco habría razón para entender pues todo lo que la historia nos cuenta. Si no tomamos en cuenta estos elementos históricos para comprobar la veracidad, que no es una invención humana, que no se lo inventaron, que no es que se pusieran de acuerdo. ¿Cómo se van a poner de acuerdo si fue escrito en un periodo de 1500 años? Si es que algunos, la gran mayoría, ni se conocieron. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Como por ejemplo, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Yo puedo ponerme de acuerdo con alguien dónde voy a vivir, pero yo no me puedo poner de acuerdo con alguien dónde voy a nacer. ¿Cómo uno va a planificar dónde va a nacer? Eso no se planifica. Pero es que ya la Biblia hablaba en Isaías de que el que salvaría, el que dividiría la historia en dos, el Mesías prometido, que luego en la Biblia se demuestra que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, ese nacería en Belén. Uno no puede elegir el lugar de su nacimiento. Entonces, si no tomamos en cuenta la historia y todos estos elementos que confortan pruebas históricas para demostrar que no se lo inventaron, entonces no tiene sentido creer en nada más. No sé si estoy... fijaros que estoy tomando las Sagradas Escrituras y la estamos juzgando como un libro, en esta introducción, un libro secular. Y aún así podemos demostrar que es cierto. Ahora, que en las próximas clases arreglemos o no los problemas, los textos, eso lo vamos a arreglar. Pero que sirva como introducción, que nos vamos a acercar a un libro que no es una novela. Mira, esto es una novela, el último de la lista. ¿De qué mente salió? Este es el autor. Yo escribí esta novela. Todo lo que hay aquí es ficción. Yo me lo inventé. Yo inventé al personaje. Yo le di un pasado. Le di un trabajo. Le di todo. Toda la trama que hay aquí salió de mi mente. Esto es ficción. Yo no puedo demostrar nada. Es todo ficción. Aunque quieras ver la Biblia como un libro de ficción, no lo puedes
Hay un momento usando la hermenéutica que tienes que claudicar. Así que yo te invito a que te conectes que sigas en este seminario virtual. Ha sido un placer haber tenido esta introducción, esta primera clase, que sirva como una plataforma para después las próximas clases que vengan. Que Dios os bendiga muchísimo y hasta la próxima. Bendiciones. Y algo para finalizar, les quiero invitar a que si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no hayan entendido como debían haberlo entendido, pues yo les invito a que dejen sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, y yo les prometo que antes de iniciar la próxima clase yo responderé a esas preguntas, ¿de acuerdo? Así que les invito a que se suscriban, que compartan el video, el canal, para que la palabra de Dios llegue a más lugares, más de los que ya está llegando. Así que ayúdame a extender la palabra de Dios a cualquier rincón del mundo. Y deja tus comentarios, deja tus preguntas, que prometo, en la medida de mi capacidad, intentar responderlas. Bendiciones y un abrazo para todos.